Bienvenidos. Vamos a iniciar el tutorial de hoy, el segundo de Hablemos de Folclore con Panamá Cultural. Necesito leerles algo que quedó registrado en las investigaciones que se han hecho sobre el patrimonio de los grupos originarios, producto de la influencia que todos ellos han tenido al llegar los distintos grupos étnicos a conformar lo que hoy es la gente que vive en Panamá y que ha dado su aporte, cada quien su punto, su grano de arena, para dar como resultado el patrimonio cultural panameño. Recordamos, hermano indio, cómo siendo el administrador absoluto de todo este continente, Abya Yala, cuyo dueño es el Dios Padre, Ancoré, o Banana, en Mandán en 3 lenguas. Llegó el conquistador y colonizador y sin derecho ni diálogos, te despidió paulatinamente de todas tus tierras. Las guerras provocadas por ellos, las enfermedades que traían y otros factores fueron matando y siguen matando. Han pasado 5 siglos. Sigues pobre y marginado y todavía se te considera un ser de segunda categoría. Buenas tardes. El tema que quiero tocar con ustedes hoy es los grupos humanos que intervienen en el folclore de Panamá. Primero vamos a definir qué son los grupos humanos. Son los conjuntos de familia que por razones de color, costumbres, economía o historia se solidarizan entre sí y juegan un papel histórico distinto a otros en combinaciones de poder y cultura, entendiéndose poder, castas sociales, la cultura política más la cultura popular. Así el folclore nace de la unión de grupos humanos, no solamente en uniones carnales, sino de cultura y de civilización. Nosotros el día de hoy estaremos tocando los 3 grupos étnicos que en forma básica han influido para, al mezclarse, conformar la mezcla genética, el mestizaje que se dio en nuestro territorio, para dar como resultado nuestra población y la cultura popular, la cultura folclórica que tenemos en nuestro país. Empecemos con los grupos originarios. Según los grupos originarios, ellos tienen un marco etnológico y lingüístico y podemos afiliar básicamente 2 categorías. La circuncaribe, que forma parte de la cultura guna y la de Talamanca, y la cultura de selva tropical en el área de la división Chocó. Podemos también clasificar de una manera teórica, los grupos originales que estaban en el sector oriental, procedentes de Colombia, como los grupos Cuevas, en el Darién, en Panamá, en Gunayala, parte de Colón y Coclé. Podemos hablar de los grupos de la región central que estaban ubicados entre Tierras Altas y las sabanas de Coclé y Azuero, así como los grupos indígenas occidentales que estaban entre Bocas del Toro, Chiriquí y el norte de Veraguas. Debemos remontarnos al momento de la conquista, de los tratados escritos por los españoles, porque como conquistadores son ellos los que dan los primeros aportes escritos tales como los de Gonzalo Fernández de Oviedo y Bartolomé de las Casas, que con sus planteamientos etnográficos nos dan las primeras luces de los grupos que habitaban, nos referimos a los grupos originarios, que habitaban en nuestra América y más precisamente en nuestro istmo. Se trata generalmente de cartas, de informes, documentaciones que en su mayoría reposan en los archivos de España y en Colombia
y donde se posee una innumerable documentación panameña de los siglos XVIII y XIX. Aquí se encuentran importantes documentaciones de la etnohistoria guna y chocó, los patrones culturales propios de los grupos de la cultura circuncaribe son identificables entre los gunas y diferentes culturas talamancas. Por ejemplo, la fórmula o la manera en que se practicaba la agricultura en estos grupos originarios, la manera en que se efectuaba la faena de recolección, la pesca, la cacería, las costumbres funerarias, las urnas para los jefes, sacrificios de esposas y esclavos, inclusive las viviendas cerca de las costas o de las orillas de los ríos, como ocurre todavía en la actualidad en el Darién, las casas cercanas unas de las otras y en el centro la casa del Congreso, como lo vemos mucho en el sector o en los grupos gunas, aquellos que hemos podido visitar Coscuna en Veracruz, hemos visto el Puxucalu o la casa del Congreso en el centro, y hemos podido visitarla, que es donde se desarrolla la función política y religiosa de la comunidad, así como hay una casa chica que tiene una función social y tradicional. Los misioneros dominicos nos hablaban de guaymíes, doraces y suris. Nos hablaban que en Bugaba habían jefes tribales con cargos políticos y de los cabros, que eran los jefes militares, que había quienes practicaban las medicinas, habían los chamanes, había quienes tenían la capacidad de la violencia y la comunicación con el mundo espiritual en la persona del Nele, en el caso de los gunas, los sukis, en el origen mosquito que está generalizado entre los talamanca. ¿Por qué decimos esto? Porque había una cultura, como señalábamos ayer, que ya existía aquí en América y los españoles simplemente destruyeron lo que encontraron para imponer lo que ellos trajeron. ¿Qué características tenían los pueblos de la selva tropical? Entre algunas cosas que podemos señalar, trabajaron mucho las canoas socavadas, adaptadas para el uso de los ríos con plataforma en los extremos. ¿Por qué con plataforma? Para poder llevar la carga, para poder transportar maíz o el animal que se hubiese cazado. Se usaba mucho la cerbatana como herramienta o artículo, arma de guerra o de cacería. Se usaban pueblos rodeados de empalizadas, obviamente para proteger la comunidad de fieras o de ataques de otros grupos o aldeas. Había existencia de linajes, castas, de manera que había los jefes y su familia, los chamanes, los que manejaban o controlaban lo que ellos consideraban el ejército de la aldea, los que controlaban o manejaban la parte de la agricultura, porque con esas castas también se daban funciones. Y no dejemos por fuera que también tenían esclavos, que consistían en los miembros de otras aldeas que ellos capturaban entre las batallas o guerras que se libraban entre comunidades y los traían como tesoro de guerra para que les sirvieran en esclavitud. Tenemos que hablar también de la costumbre del patrilinealismo, es decir, el jefe de la casa es el que mandaba sin importar la edad. Hasta que no se diera su fallecimiento, no había un cambio en quién dirigía el clan familiar. Los trofeos, que consistían perfectamente en cráneos, huesos, flautas, herramientas, artículos de aquellos a quienes derrotaban o de las aldeas que se ocupaban cuando se efectuaban batallas entre sí. Hay que decirlo, se practicó el canibalismo, porque
absorber, comer el cerebro del enemigo te daba conciencia, y si te comías el corazón del contrario, absorbías su valor y su valentía. Dijimos ya sobre el chamanismo que tenemos allí la práctica de la medicina natural que se ha conservado hasta la época actual. Y tenemos también leyendas que han sobresalido y se conservan, como son las leyendas al sol, a la luna y otros elementos de la naturaleza. Tenemos también en la cultura de los grupos originarios el mito del árbol de la vida, así como también se dan ceremonias por la pubertad femenina, en donde puede estar practicándose el corte de cabellos y la utilización de palitos para rascarse y darse forma a esos peinados que se les practican a las niñas en el momento en que suben, pasan, transfieren la edad de la infancia a la pubertad. La cerámica modelada, allí tenemos cualquier cantidad de arte precolombino, que todo eso fue destruido gracias a la forma inmisericordia que el español entró aquí a Panamá y arrasaron, no solo aquí, en toda América Latina, los grupos originarios que teníamos en nuestro continente. Las técnicas de la tela de corteza, que todavía aquí en Panamá las podemos ver en los trabajos que hace los grupos cucuás para sus danzas allá en el sector norte de Coclé. Las barbacoas, obviamente, son originarias de acá porque se cocinaba con la leña para preparar los productos. El veneno para las flechas y los dardos, en la utilización pues del veneno que había en determinados animales o determinados insectos que se colocaban en la punta de las flechas o en la punta de los dardos que se iban a utilizar en la cerbatana. Las esteras como cama es parte también de esas características de los pueblos de la selva tropical. Las calabazas decoradas que les servían también para guardar agua o productos que había que conservar. Los tambores hechos de un tronco hueco que consistían más que todo como un método medio de comunicación o de advertencia entre los grupos. Empezaremos hablando, ya sabiendo que había estas características muy similares entre todos ellos, de lo que originalmente se llamaron los grupos guainíes, pero que sabemos hoy en la actualidad que reciben otro nombre. Así podemos hablar ahora de los Nobe y los Buglé. Habitan en las regiones diferentes del país, en su mayoría Remedios, San Félix, a las partes altas de Tolé, San Lorenzo, en la provincia de Boca del Toro y en la provincia de Veragua, del sector de Santa Fe, Cañazas, Las Palmas. Y este grupo étnico es resultado de una mezcla de diferentes culturas que confluyeron en ese sector del istmo panameño. Por eso es que hablan varios dialectos diferentes en la región, el movere y el sabanero. Tenemos también que creen en un Dios supremo, creador de todo lo existente, al que se le llama Nobo, y en una gran familia de demonios, diablos, que llaman Isha. Practicaban la chichería, que es una invitación a la bebida fermentada, y se acostumbra a hacer un banquete en donde el anfitrión hace gala de un verdadero derroche de recursos económicos o de producción como una ostentación a la comunidad y sus invitados. Tenemos el agüito, que también es una fiesta para ahuyentar las plagas en los animales y en la siembra. En esta no se bebe chichas fermentadas, no se baila y durante su festejo no se trabaja. Y la balsería, que es quizá una de las más conocidas, que es una demostración de habilidad y de resistencia, en donde un hombre le tira a otro
que está de espalda un largo trozo de madera o una cañaza con dirección al tobillo con el fin de que el jugador contrario, el que está de espalda, salte y evite el golpe. Los grandes bailadores de balsería se les llaman querá porque mantienen su destreza y estilo de baile durante todo el día que se practica el juego. Dentro de los grupos originarios también tenemos a los gunas tule o dule. Ellos tienen dos tipos de hábitat en Panamá: los insulares y los isleños. Los insulares están todos en el sector del archipiélago de las mulatas, en el sector atlántico de Panamá. Tenemos los continentales que están en las márgenes del alto río de Chucunaque y del Bayano. Hay un grupo reducido en el sector del río Tuira y todos ellos conforman lo que hoy día conocemos como la comarca Gunayala. Muchos de ellos se han trasladado a la capital, muchos de ellos se han trasladado a otros sectores, como al sector de Bayano, por ejemplo, como constituyendo comunidades como la de Piriatí, por ejemplo. Y tenemos también a los que se han establecido en la capital y del Atlántico al Pacífico. Estos, que originalmente estaban en la región del Darién y en las estribaciones del Bayano, se extendían junto con los grupos Chocó hasta lo que hoy llamamos el Atrato en Colombia. Todo eso era parte del Panamá precolombino. Si bien se trata de la misma cultura, el grupo que está a nivel de las islas estuvo en mayor contacto con los grupos no indios y su vinculación política y comercial ha sido más estrecha. El Consejo Cuna, que está en la comarca, es el que más comunicación ha tenido con los españoles, los conquistadores de América, después con los colombianos cuando fuimos parte de la época colombina, con los que quisieron tomarse Panamá en la época que los ingleses, cabezados por Walker, quisieron entrar a Panamá. Ahora en la época más reciente, en la época republicana, fueron los primeros que quedaron al servicio de los norteamericanos para las atenciones dentro de las bases militares y para su traslado y comunicación dentro de la República. Han tenido mucha facilidad para el aprendizaje de otras lenguas, muy a pesar de que se mantiene, aunque parezca una contradicción, voluntariamente aislado en la comarca. Tanto es así que para entrar a la comarca, el Consejo General Cuna ha reglamentado que el huaga, el continental, el criollo, nosotros los que no somos de los grupos originarios, tenemos que pagar para entrar a la comarca. Y a sus propios hijos les está pidiendo una contribución como una especie de impuesto que sirve para el uso en la comunidad. A pesar de seguir los mismos patrones de organización política, los que están a nivel continental y los que están a nivel insular no tienen jefatura común para ambos. Los que están en la comarca se manejan de una manera, los que están acá a nivel continental se manejan de otra. Tenemos los grupos Teribes Naso. Este también se le conocía como Texbi, Terraba o Norteño. Se le localiza básicamente en la provincia de Boca del Toro, en la ribera del río Teribe y Changuinola, y básicamente su localización data, es decir, las primeras noticias que tenemos de los Teribes Naso nacen en los siglos XVI y XVII. Además, se les puede encontrar en la isla Tajar o Colón, que está ubicada en Bocas del Toro. Se dedican a actividades diversas como la caza, la pesca, la recolección, la agricultura, que fue su tecnología básica para su producción de alimentos.
Su hábitat generalmente es selvático y practicaban la caza con cerbatanas, lanzas, arcos y flechas. La tenencia en la tierra de los Texbi o de los Teribes se basa en su derecho de posesión y usufructo ancestral. Cada familia es dueña del área en que cultiva y tiene su casa. Y esto todavía lo vemos en la actualidad. De allí que hemos visto dificultades tanto con los grupos Guna como con los grupos en el área occidental, en Chiriquí y Bocas, de grupos originarios con colonos que se salen de los límites e ingresan a las áreas comarcales, y encontramos noticias donde vemos enfrentamientos de ambos grupos, justamente porque los grupos originarios sienten o consideran que se les está ocupando los terrenos que ancestralmente ellos han estado utilizando para su alimentación y su vivienda. En cuanto a su religión, podemos decir que a finales del siglo XVI, misioneros franciscanos llegan a las áreas donde están los teribes con la intención de catequizarlo, pero sin muchos resultados, ya que ellos tenían sus propios suquíes o jefes religiosos tradicionales. Practicaban rituales, como el ritual de la pubertad femenina. Tenemos en el área de Darién a los Emberá, a los Huonán, que originalmente eran muy conocidos con el nombre de Chocós o Chocoes. Ellos llegaban hasta extenderse hasta el Valle del Cauca. Recordemos que para hablar de folclore tenemos que hablar de otras ciencias auxiliares y estar conscientes en el momento histórico en que se marca la información y hasta dónde era el alcance geográfico, la capacidad o la información antropológica que haya y la conducta sociológica que se producía en el momento en el que se refiere la información que se está manejando. Así, para los siglos XVI, XVII, XVIII, el desplazamiento de los grupos Emberá, Huonán iban hasta el río Atrato, hasta el Valle del Cauca. Había los chamíes, había los catios en Antioquía, había los nonomáes en la región de San Juan, Colombia, y en Chimán, Panamá. Había los chocó ubicados en la costa pacífica de Colombia y en las provincias de Darién y Panamá. Todo esto conformaba la colonia que había de Emberá y de Huonán en esa área territorial de lo que fue nuestro Panamá precolombino, nuestro Panamá de la conquista. Son márgenes o clasificaciones de territorialidad diferentes a lo que vemos actualmente en los mapas, producto de las negociaciones que se dan entre estados para delimitar sus propios territorios. En Panamá, estos Emberá, estos Huonán, eran localizables, y todavía lo son, en el alto curso del río Tuira y en el bajo curso del río Chucunaque, en los afluentes de los ríos de menor extensión que desembocan todos en el mar Pacífico y el Océano Pacífico. Se cree que su migración inicia en el siglo XVI. En el XVIII ya eran conocidos como un grupo belicoso. El grupo Chocó siempre ha sido considerado tradicionalmente como una sola cultura. Los Chocó Emberá, los Chocó Nonomá, este último también llamado Nonomá. Su subsistencia ha sido a través de la agricultura, la cacería, la pesca, sus viviendas, conocidas de todos por la forma en que se han expresado, se han mostrado a través de documentales o medios noticiosos, son edificadas sobre pilotos de madera con apariencia circular y techo cónico. Se encuentran preferentemente en las riberas de los ríos y bastante dispersos unos de otros, con un lenguaje que maneja dos lenguas, el Huonana y el Emberá, ambos de influencia chibcha. El Huonona es hablado por el grupo Chocó Noonana
y el Emberá por la mayoría de lo que se denominó comúnmente el grupo Chocó. Su vestimenta se reduce a la mínima expresión del cubresexo masculino y recibe el nombre de guayuco. Utilizan una vestimenta de tipo lujoso para sus días festivos y las mujeres se envuelven en telas en torno a las caderas, salen con su torso desnudo al aire, pero eso sí, con tinte de java con el que marcan el cuerpo en color negro e inclusive señalan o escriben, si lo quieren llamar de esa forma, dibujan distintas formas lineales, geométricas en distintas partes del cuerpo. Tenemos el grupo Bokota o Buglere. Según los historiadores no hay mayores datos concretos de este grupo, pero se les identifica como un grupo diferente a partir de las investigaciones que hiciera el antropólogo Nordenskjöld, que era de Noruega, estuvo aquí en Panamá y los identificó como un grupo diferente dentro de los grupos guainíes. Eso fue alrededor del año de 1927. Este grupo reducido, también llamado Buglere, habita diseminado en pequeñas comunidades en el área de Bocas del Toro y Veraguas. Tiene una economía basada a la agricultura, reducida totalmente a la agricultura, y se practica con un aspecto o una dirección ecológica, porque lo complementa con pesca pluvial. Cuando decimos que es poco ecológica es porque no repone, no resiembra. En su vivienda es bastante similar a los tipos generales Nove, y en su vestimenta es igualmente el de la mujer, muy parecido al vestuario Nove. La famosa nagua que nos llegó a usar y que nos popularizó mucho Rosa Montezuma hace poco tiempo como digna representante de la cultura de ese grupo étnico. El matrimonio es monogámico, pero también hay casos de poligamia. Su residencia es patrilocal o neolocal. Donde está el patriarca, alrededor del patriarca se vive la familia. Los grupos bribri estaban en el límite de Chiriquí y Coto y se mantuvieron como parte de la República de Panamá en su mayoría, mientras nosotros mantuvimos Coto como parte del territorio nacional panameño. No olvidemos que durante la presidencia de Belisario Porras, Costa Rica invade Coto. Me refiero a la tercera ocasión que Porras fue presidente, por 1920 a 1924. Costa Rica invade Coto. Belisario Porras dispone la defensa de Coto con las pocas armas que habían conservado de la guerra de los 1000 días, y con no menos de 100 fusiles. Benjamín Quintero, dirigiendo a los voluntarios de Panamá que le acompañaron, recuperan Coto. Desafortunadamente, el fallo White, el laudo White, que fue el que se usó para dirimir las diferencias de Costa Rica y Panamá, nos resultó nefasto, nos resultó negativo a los intereses de Panamá, y perdimos Coto por imposición del ejército norteamericano, que nos colocaron acorazados, nos colocaron barcos de guerra para exigirle al gobierno panameño el respeto al fallo White. Los bribri han estado organizados en clanes matrimoniales. Pertenecen en su mayoría a los grupos de Talamanca y se dividen en alrededor de 50 a 60 clanes o grupos de parientes. La palabra bribri quiere decir montaña en el lenguaje
policentéutico que utilizan ellos para comunicarse. Tienen sus cantores como que son sus sacerdotes para la religión, y hay una especie de sumo sacerdote o pontífice que es el que conserva el patrimonio religioso del grupo. Generalmente este se encuentra en áreas montañosas muy retiradas. La mayoría de ellos son bilingües, hablan el cele, hablan español, y los jefes de los clanes se consideran, para los efectos de la filosofía y la cultura bribri, que tienen poderes ocultos como brujería, hechicería y otros que sirven para mantener esa ascendencia sobre los demás miembros del clan o de la tribu. Conocido esto, sabemos que nuestros grupos originarios se mezclaban entre sí porque había primero la paz interna del istmo con los grupos que estaban establecidos aquí. Nosotros no pasábamos los 365 días del año en guerra. Los grupos también necesitaban paz para las siembras, para los cultivos, para la cacería, y esa paz se mantenía en acuerdos o matrimonios arreglados entre una aldea y otra, un grupo originario y otro. Así se dio un primer mestizaje de los grupos originarios hasta que llega el blanco español con el famoso descubrimiento, entre comillas, del continente americano. Cuando llegan a Panamá en 1501 con Rodrigo de Bastidas, se van distribuyendo por el territorio ísmico hasta crear tres grupos bien definidos de europeos y o españoles. El primero, que es el grupo latifundista, que es el que acaparó tierras y extensiones extraordinarias de terreno en sectores como Coclé, Herrera, Veraguas, y mantenían esos terrenos gracias a los esclavos cautivos que habían adquirido para la atención de siembros y haciendas. Tenemos los capitalinos, que estaban constituidos por dos elementos en particular. El elemento militar, que obviamente se debía al virreinato y a la corona, así como las autoridades locales que teníamos en la gobernación de Castilla de Oro. E igualmente teníamos los burócratas de la colonia, que no eran más que la gente encargada de los mandos civiles, los alcaides, los jueces, los regidores, que manejaban las licencias y el comercio, los tributos, los impuestos que había que ofrecerle a la corona. El tercer grupo bien definido que quedó es el campesino. Esta población, este grupo cultural, es el que parece haberse originado de la marinería cantábrica que llegó y se fue quedando en territorio ismeño. Esa gente que ya no quería volver a navegar y que quiso aventurarse en áreas selváticas para ir constituyendo sectores donde fueron limpiando monte, limpiando montaña, fueron socolando árboles hasta ir constituyendo pequeños globos de terreno en los que iniciaron los cultivos del maíz y otros productos que se fueron trayendo de fuera de Panamá y de América. Este grupo ya traía antecedentes culturales de pequeños propietarios, porque obviamente en Cantabria también se practican los establecimientos por lotes, por fincas, por haciendas en menor escala. No estamos hablando de los niveles latifundistas, sino de una cultura de cultivo por subsistencia y para un comercio mínimo o al por menor o local. El profesor Rubén Darío Carles Padre
en su obra Cuando fueron fundados los pueblos y ciudades del Istmo de Panamá, cita como fundador de las tablas a un capitán de navío y gran almirante de la Mar del Sur de nombre Jacinto Barahona. Perdón. Se desprende de aquí que este grupo es el que inicia la extensión que se da en Azuero desde las tablas. Entre sus costumbres estaba el uso de la pollera, quizás no como la conocemos hoy, pero sí estaba practicándose su confección, sobre todo en la parte de las personas que estaban dedicadas al servicio del hacendado, al servicio del patrono, al servicio del dueño de la finca. Con el permiso de ustedes, nada como el agua de Panamá. Esta gente que llega a las tablas se va desplazando, se ubica en la Villa de los Santos, se ubican en Chitré, La Arena, se ubican y suben hacia Ocú, o bien pudieron ser caballeros de Natá que bajaron hacia Azuero, porque todos esos desplazamientos pudieron darse. Y se establecieron para trabajar con su propia mano, no con mano servil, porque tuvieron que hacer esfuerzos personales para labrar y poner a producir la tierra. Estos no tenían los recursos económicos que tenían los latifundistas, y cuando mucho, si se requería algo de mucho esfuerzo, se llamaban entre sí para salir a hacer algún trabajo común, como fuera el derribo de una cantidad de árboles, 3, 4, 6, 8, 10 árboles en una tarea de socuela, y se invitaba a los más cercanos para que colaboraran en un gesto de buena fe vecinal. No había alambres de púa. Se marcaban los territorios con clavos o con marcas hechas con hacha o el machete, la daga, el sable, en los árboles. Muescas que indicaban que de allí hasta el siguiente árbol se estaba separando un área específica que pertenecía a una familia en particular. Esa práctica fue todavía común en el siglo pasado, o sobrevivió hasta el siglo pasado, cuando fue entrando ya con más fuerza la división de los terrenos en Panamá a través de los alambrados. Pero ¿qué ocurre? Por el año de 1511, el rey Fernando dispone, entre varias providencias, que como el trabajo de un negro era más útil que el de 4 indios, se tratase de llegar a la Española muchos negros de Guinea. Autorizó la expatriación, la enajenación de personas, de seres humanos desde el África, para que vinieran a servir en esclavitud en los territorios de América. Esa historia la puede confirmar un número plural de autores antiguos y contemporáneos que se han dedicado a la temprana historia de América, asegurando que en el Nuevo Mundo existieron negros antes de llegar los españoles. ¿Por qué recalco esto último? Porque no olvidemos que ya de África teníamos gente que viajaba por los mares. Había gente que comerciaba. La pregunta más fácil sería, ¿de dónde eran los fenicios que viajaban por todos los mares haciendo comercio? Los fenicios no eran asiáticos, los fenicios no eran europeos. Y estos llegaron hasta América, y hay información antropológica de que hubo un grupo que hizo viaje hacia América
y en el sector del istmo perdieron sus embarcaciones y se quedaron. Y se llevaron de una aldea a todas las mujeres para hacer aldea propia y procrear con estas mujeres. Los españoles encontraron en la provincia de Darién negros que residían en una región que dista a 2 días de jornada del territorio de Cuarecuá, según explicaba Pedro de Anglería. Y son feroces en extremo crueles. Se cree que piratas negros de Etiopía se establecieron en esas montañas después del naufragio de sus naves, y los nativos de Cuarecuá se mantienen en guerra incesante con estos negros. Eso ya estaba siendo documentado. ¿Y Etiopía dónde queda? Queda en África. No solamente llegan a suelo del istmo los negros bozales, llegan también en los siglos sucesivos por las corrientes, las oleadas de esclavos que fueron trayendo gente de Guinea, yorubas, rabalos, achantis, minas, araris, oromantú, congos, borotus, otentotes, moros, y fueron parte de toda esa población que fue sustraída, arrebatada de su territorio, para traerla acá sin importar su casta, sin importar su nivel social, y al ser arrebatados de su territorio, servir como esclavos. Hay quienes dicen que es mito el que el Nuevo Mundo solo arribaron africanos de condiciones sociales y mentales muy bajas, que se trajeron los menos deseables del África subhashaniana. Eso es falso. Habrá quienes hayan tenido la oportunidad de leer el libro Raíces, en donde se describe la historia de un personaje que en la historia es identificado como Kunta Kinte, y cómo desde el momento en que es sustraído de África, generacionalmente se mantuvo la tradicionalidad oral para conocer y saber su origen étnico, su origen pueblerino, su origen raizal. Y este rezo, este transmitir de una generación a otra, permite, según describe el libro, el retorno del descendiente de Kunta Kinte en séptima generación a su pueblo natal, encontrando sus raíces. Y se determina que era el que había sido sustraído príncipe de su aldea. Eso fue común. Ahí no hubo un carnet de visita, ahí no hubo un carnet de identificación que te dijera, a ver, explícame, tú eres el que siembra, tú eres el que hace las comunicaciones por tambor, tú eres el que hace el correo, tú eres el que cocina, tú eres el que caza, tú eres el que cosecha, tú eres el hijo del jefe de la aldea, tú eres el hijo del chamán. Ahí no hubo clasificación de ninguna manera, ni se pidió identificación de ninguna manera. Allí simplemente el negro fue capturado y arrebatado de su hábitat, de su medio ambiente, para ser trasladado hacia América para que sirviera en esclavitud. Esto hay que decirlo porque algunos historiadores aseguran, etnólogos, que quisieran esconder, disimular, negar, borrar cualquier vinculación negroide en el pasado de nuestra nación con el África que sufrió esa enajenación de su gente. Pero eso es innegable. Nosotros tenemos todos algún porcentaje genético negroide, y eso es precisamente de esa herencia que África nos deja a través de la esclavitud de sus hijos en América y en nuestro Panamá.
ha habido un empeño de hacer pensar en Panamá que es un país indoeuropeo y no considerarlo africanizado también, lo que es una falsedad, porque nosotros no podemos negar la entrada del negro y su influencia en el folclore y las tradiciones y las costumbres de Panamá. Prueba de eso es la influencia que tenemos en la cultura Congo, en la cultura que Darien demuestra en sus bailes y tambores, el sabor negro que tiene Antón y la chorrera en sus expresiones folclóricas. Negarlo, pues es también negar nuestros orígenes, porque los negros han impactado en lo vernacular de distintas formas. Son los negros los que trajeron la cumba o cumbia, trajeron el tambor, y por ellos se han dado las representaciones de diablos con el fin de evangelizarlos, de culturizarlos hacia una tendencia religiosa que era distinta a las creencias que ellos traían de sus raíces ancestrales africanas. Y eso también es parte de esa violación a derechos humanos que se dio hace 5 siglos y que perduró en esos siglos a través de actos de discriminación. Discriminación que todavía en la actualidad se produce. Porque existe un chiste de mal gusto, pero chiste al fin, en donde se comenta que se ve un blanco corriendo y dicen que está haciendo deporte, pero ven a un negro corriendo y le dicen que es ladrón o maleante. Eso es parte de esa discriminación. Tenemos que hablar de los negros cimarrones que fueron famosos, que hicieron sus aportes a la cultura, que hicieron sus aportes al folclore, que hicieron sus aportes a la historia y que se reconocen como los adalides de la lucha contra los mayorales en el istmo. Nombres como el de Bayano, el de Felipillo, Antón, Mandinga, surgen precisamente de esas luchas, como en el grupo de los originarios aparecen nombres como el de Guararí, aparecen nombres como el de Nomé, aparecen nombres como el de Urracá y otros valores más que enfrentaron totalmente las avanzadas españolas y los mantuvieron acorralados al punto que ciudades como Natán surgen precisamente por enviar 100 caballeros a la lucha y conquista de esas áreas que eran las de Nomé y Urracá y Guararí. Eso no lo explican nuestras clases de historia, lo que señala una deficiencia en nuestra formación educativa. Pero es la realidad de lo que ocurrió. Hay un mito o una leyenda de que fue capturado Nomé y se le ubica en una especie de tribuna pública para castigarlo, y dentro del calvario que sufrió, según esa historia, se le exigía que indicara dónde estaban las riquezas de la comunidad originaria, al punto que fue quemado en sus pies para que confesara dónde era el sitio donde se resguardaba el tesoro de la comunidad. Y nos referimos a la comunidad originaria del sector. Muere Nomé, no entregas esa información. Muchos grupos originarios fallecieron en la búsqueda del famoso dorado que no encontraron nunca los grupos españoles que vivieron en oleadas tratando de conquistar y colonizar América y Panamá, el istmo. Olvidaron o desconocían que el dorado nuestro no era más que los terrenos cultivados por el maíz. Ese era el tesoro nuestro y se le llamaba el dorado porque era amarillo. Y hemos estado insistiendo en esto porque todos estos grupos que acabamos de mencionar, los originarios, los grupos blancos europeos, porque son españoles, italianos,
portugueses y de otras áreas contribuyeron posteriormente en sus mezclas de mestizaje a ir dándole forma poco a poco con lo que cada cual aportó a la cultura, la civilización, a las costumbres, a las tradiciones de lo que es hoy día nuestro folclore. Esa mezcla de esas etnias constituyeron en conjunto el nacimiento del folclore de Panamá. Y debemos recordar que tanto los grupos originarios y los grupos negros llegaron o estaban vestidos a la usanza de sus regiones, porque África, por ser tropical, no es diferente a la manera tropical en que se visten los grupos originarios de manera auténtica. Y esto ayudó a que con sus aportes el vestuario que salió de manos de los españoles por parte de las mujeres para ocultar la desnudez femenina de la indígena, de la negra, se viera enriquecido con parches que dieron origen a los talcos en sombra y talcos al sol, con bordados, con surcidos que fueron enseñados a las esclavas de la casa de los grupos originarios africanos, de los grupos originarios africanos que teníamos en casa en esclavitud, y de los grupos originarios indígenas que también fueron sometidas, y poco a poco fueron enriqueciendo con figuras, formas, las labores de esa ropa que la doña de la casa les entregó y que usaban ellas para el uso diario en la casa y los servicios de la casa. Quiero que se queden con una anécdota muy curiosa. Después que Vasco Núñez de Balboa es declarado alcalde en Aclá, es considerado alcalde en Santa María la Antigua por decisión del Cabildo, que obviamente ya estaba controlado por él, porque él había bajado en calidad de instigador de un motín en contra de Diego de Nicuesa, a quien devolvió en barco amarrado hacia la Española. Al hacerse el censo que levantaban la misión religiosa que estaba en la Antigua, le preguntaron por la compañera que tenía al lado, la mujer indígena que era la consorte, era la mujer que dormía, pernoctaba, atendía a Balboa en todo momento. No olvidemos que Balboa fue casado con Pedrarias en un gesto de paz y tregua entre Balboa y Pedrarias. Y resulta que al darse esta encuesta, este censo, el misionero que estaba levantando la encuesta anota: viene de Vasco Núñez de Balboa una india que se llama Anayansi, porque le preguntaron quién era ella y ella contestó Anayansi. Los que conocen el lenguaje cuna, palabras más, palabras menos. La expresión Anayansi significa amigo estoy contigo, amigo estoy a tu lado. No es un nombre. Tarea de investigación para cuando hablemos de la negritud en Panamá, ya como los aportes directos de la etnia negra en Panamá, cuál era el nombre real de Anayansi.
Los dejamos hasta aquí, los esperamos en el próximo tutorial. Bendiciones a todos.